Imagina el alba de un día fatídico, cuando el Tíber ya despierta con sus aguas perezosas y el sonido lejano de campanas avisa al pueblo de Roma. Pero esta mañana trae un presagio terrible. En las afueras de la ciudad, junto al río Alia, se prepara una furia que jamás habían visto. Quédate, porque te contaré cómo el orgullo romano se estrelló contra la furia celta y dejó a la ciudad indefensa. Corría el año 390 a.C. Roma aún no era la dueña del Mediterráneo, pero ya se alzaba orgullosa de su fortaleza y disciplina. Las leyendas recientes hablaban de victorias contra los sabinos, etruscos y volscos. Los ciudadanos creían que el espíritu de Marte los protegía. Sin embargo, más allá de la muralla, en la campiña pantanosa del Alia, los galos senones, un pueblo feroz y numeroso, habían cruzado el Rubicón en un éxodo de saqueo. El líder galo, Breno, observaba con sonrisa cruel la ciudad de cúpulas y muros. Sus guerreros, armados con hachas y falcatas, dormían al raso tras un largo viaje. No buscaban pelea campal. Querían el botín, la esclavitud y el miedo. Sabían que en campo abierto Roma era peligrosa, así que decidieron emboscar a las tropas que el cónsul Recuerdo había enviado a interceptarlos. El cónsul Publio Cornelio Cembalino, confiado en la superioridad romana, cruzó el Alia con 6 cohortes mal organizadas. Pensó que bastarían para dar escarmiento a los bárbaros. Nadie le advirtió de la solidez de la alianza galo-celta ni del conocimiento del terreno cenagoso. Y cuando sus hombres bajaron al vado, el suelo se tragó ruedas y escudos. Los formidables legionarios se hundían en el lodo, al tiempo que las olas del Alia arrastraban armas y proyectiles. La emboscada estalló con un grito de guerra. Hachas cortaron la formación romana por los hombros. Jabalinas volaron, hundiendo lanzas y corazas. Los romanos, aturdidos, intentaron reagruparse, mas el barro y la sorpresa les robaron toda coherencia táctica. El caos creció en minutos, las filas se rompieron, y entre gritos y sangre romana, el cónsul Cembalino perdió el mando. Cuando la noticia llegó a las puertas de Roma, el pánico se desató. El Senado ordenó cerrar puertas, pero las hordas galas avanzaron sin freno. Murallas y puertas de bronce no bastaron. El miedo abrió brechas. Y al final del día las trompetas bárbaras resonaron dentro de la ciudad anunciando que el saqueo comenzaría al amanecer. Al alba siguiente, Roma despertó al peor de los horrores. Las legiones estaban irreversiblemente diezmadas. Los sobrevivientes huyeron desorganizados hacia la ciudad, dejando atrás carros volcados y armamento roto. El Senado, paralizado, contemplaba desde las murallas cómo los galos atravesaban el río Alia sin dificultad, mientras la marea romana se desvanecía en el pantano. Breno no entró en la ciudad como un conquistador elegante. Impuso su ley con furia calculada. Sus guerreros rompieron puertas de madera y hierro, incendiaron las plazas menores y saquearon templos en busca de tesoros. Los ciudadanos, aterrados, se refugiaron tras puertas cerradas, lanzando plegarias a Júpiter y Marte que parecían no encontrar respuesta. El cónsul Cembalino, herido y humillado, intentó reorganizar a sus hombres dentro de los muros. Pero la disciplina romana, forjada en 100 batallas, se desmoronó ante el caos y el pillaje. Familias enteras ocultaban sus riquezas en sótanos y pozos. Esclavos corrían en todas direcciones, perdiendo el rescate y la esperanza de volver a la normalidad. Mientras tanto, Breno observaba el espectáculo desde una colina cercana. No buscaba exterminar la ciudad, solo humillarla. Con un gesto de brazo, dio la orden de detener el saqueo. Los jabalíes galos se retiraron apenas tocaron el foro. Semanas después, el botín sería repartido, pero el golpe moral ya estaba dado. Roma, la imbatible, había sido vulnerada. La leyenda dice que cuando los embajadores romanos clamaron por paz, Breno alzó la balanza del rescate y gritó: «Vae victis, ay de los vencidos». Añadió su espada al peso del oro para desequilibrar el platillo y rompió las reglas del honor. Ese acto selló la humillación. No hubo ni tregua digna ni gloria para los derrotados. En los años siguientes, Roma tomaría nuevas medidas defensivas, fortificaría el llanículo, crearía guarniciones especiales y reformaría la manera de reclutar tropas. Pero aquel día en el río Alia la historia quedó escrita con fuego y lodo. Una lección brutal. Ni la ciudad de los dioses estaba a salvo de la traición del terreno y de la arrogancia de sus líderes. Tras el desastre del río Alia, Roma no volvió a ser la misma. Durante días, los pocos senadores que quedaban en la ciudad debatieron en silencio si era mejor abandonar la urbe o rendirse por completo. Algunos propusieron fundar una nueva Roma tierra adentro, lejos de la amenaza bárbara. Pero el orgullo romano, herido y furioso, se aferró al pasado con uñas y dientes. El joven Marco Furio Camilo, exiliado poco tiempo antes por disputas políticas, fue llamado de emergencia.
No era un hombre cualquiera. Su nombre ya resonaba como el de un salvador. Y con razón. Fue él quien organizó la resistencia en Veii, reunió tropas de las ciudades aliadas y se preparó para una contraofensiva sin precedentes. El Senado lo nombró dictador sin dudarlo, y los ciudadanos confiaron en él como en un nuevo Rómulo. Camilo no solo reorganizó lo militar, también reavivó la llama del orgullo cívico, mandó reforzar las defensas, restauró la disciplina entre las legiones y logró convencer a ciudades vecinas para unir fuerzas. Con menos hombres pero con más determinación que nunca, se dirigió hacia Roma para enfrentar a los galos aún presentes en la ciudad. La leyenda cuenta que cuando llegó, el rescate en oro aún no se había entregado. En un gesto teatral, Camilo se plantó frente a Breno y dijo: «No con oro sino con hierro rescata Roma su libertad». El combate fue breve y feroz. Camilo, con una táctica impecable, forzó a los galos a retirarse y logró liberar la ciudad sin pagar ni una moneda. Aunque muchos historiadores modernos dudan de los detalles de esta historia, lo cierto es que Camilo se convirtió desde entonces en el segundo fundador de Roma. A partir de esta tragedia, Roma comenzó a forjar un nuevo espíritu. Ya no se bastaría con la fuerza bruta o la herencia mitológica, sino con una estrategia metódica, disciplina férrea y una ambición sin límites. Las reformas que siguieron marcaron el inicio de una nueva era. El ejército romano abandonó viejos rituales y adoptó nuevas prácticas de entrenamiento y defensa. Se comenzó a construir una red de caminos militares, se fortaleció la lealtad entre soldados y comandantes y se prohibió subestimar al enemigo sin importar cuán bárbaro pareciera. La derrota en el Alia, aunque humillante, fue el inicio de una revolución militar. Camilo sembró la semilla de lo que luego serían las conquistas de la República y el dominio del imperio. La ciudad aprendió que para sobrevivir debía cambiar. Y lo hizo, con dolor, con rabia y con una determinación que estremecería al mundo. La reconstrucción de Roma no fue simplemente material. Sí, se levantaron muros más sólidos, se reforzaron puertas, se construyeron fortificaciones mejor diseñadas, pero lo esencial ocurrió dentro del espíritu romano. Aquella generación marcada por el terror de los galos vivió para no repetir jamás semejante humillación. Camilo impulsó una reforma del ejército que cambió para siempre la manera en que Roma libraba sus guerras. Las legiones dejaron de ser simples milicias de campesinos convocados en tiempos de crisis. A partir de este momento se convirtieron en una fuerza profesional, disciplinada, entrenada incluso en tiempos de paz. Se impuso la figura del pilum como lanza estándar, se reorganizaron las unidades y se creó una nueva doctrina centrada en la movilidad, la adaptabilidad y el orden implacable. Además, Roma estableció pactos duraderos con sus aliados latinos. No eran simplemente tratados, se tejieron redes de compromiso militar y lealtad. El trauma de la derrota provocó un reflejo de unidad. El mensaje era claro: lo que había sucedido en el Alia no volvería a repetirse. Y, como prueba de esa nueva Roma, los galos lo supieron bien. Durante las décadas siguientes, los romanos repelieron varios intentos de invasión. Cada vez que los galos se acercaban al Tíber, eran recibidos por un ejército más preparado, más frío y más letal. No solo se defendían, sino que comenzaban a responder con campañas ofensivas. Así nació la mentalidad romana que marcaría siglos, una combinación entre paranoia estratégica y ambición expansiva. Si una amenaza podía volver, Roma la destruiría antes de que tuviera oportunidad. Y si había que marchar cientos de kilómetros para evitar un nuevo Alia, lo harían. Una y otra vez, la figura de Camilo fue elevada casi al rango de mito. A su muerte, el pueblo lo honró como uno de los más grandes héroes de la historia romana. Su tumba, dicen, fue visitada por generaciones de comandantes que buscaban inspiración antes de salir a la guerra. Era el símbolo de la resurrección, el que había devuelto el alma a una Roma moribunda. Pero no todo fue gloria. El recuerdo del Alia persistía como un eco oscuro. Se prohibió pronunciar su nombre durante décadas. Cada 18 de julio, los augures advertían a los cónsules que no tomaran decisiones importantes. Era considerado un día funesto, como si el alma de Roma, aún en su renacer, arrastrara una cicatriz que nunca terminaría de cerrar. El río Alia ya no era solo un afluente del Tíber, era un umbral, el punto donde Roma dejó atrás su inocencia y comprendió que para sobrevivir, debía convertirse en un monstruo más grande que sus enemigos. Un monstruo organizado, paciente y con memoria eterna. Décadas más tarde, cuando los historiadores romanos del periodo republicano comenzaron a escribir los primeros relatos oficiales sobre la fundación de Roma, la historia del saqueo galo fue suavizada.
modificada, casi ocultada. No era solo por orgullo, era una estrategia. Roma, la ciudad eterna, no podía tener una mancha tan brutal al inicio de su leyenda. Sin embargo, entre líneas, el miedo seguía ahí. Tito Livio, al narrar la batalla del río Alia, reconocía con pesar que nunca antes Roma había sido tan humillada, ni después tan determinada. Y ese contraste resume todo. El día más oscuro fue también el que encendió la llama que nunca se apagaría. De ese miedo nacería la obsesión por el control absoluto, por la expansión sin freno, por el castigo ejemplar a cualquiera que osara amenazar la urbe. Fue gracias al recuerdo del Alia que Roma cruzó los Apeninos, luego los Alpes, luego los mares. Y así, siglo tras siglo, legión tras legión, se fue tallando el mayor imperio que el mundo antiguo haya visto jamás. Camilo murió, pero su legado vivió en Escipión, en César, en Augusto. Todos miraban hacia atrás, sabiendo que su poder estaba construido sobre la memoria del caos. Era la paradoja de Roma. Cuanto más temía caer, más alta se elevaba. Y sin embargo, hay algo más profundo. El saqueo de Roma no fue solo una derrota militar. Fue un momento espiritual, un recordatorio brutal de que ningún poder es eterno por sí solo, que incluso la ciudad más orgullosa puede ser reducida a cenizas en una sola noche. Ese recuerdo sembró en los romanos una virtud que pocas civilizaciones han tenido, la capacidad de aprender del desastre. Roma no cayó en el 390 a.C., de hecho, en cierto modo, nació. El mito de Rómulo y Remo puede contar el origen fundacional, pero es en el río Alia donde nace el verdadero espíritu romano. El que no olvida, el que se endurece, el que se levanta y devuelve el golpe 10 veces más fuerte. ¿Y tú? ¿Crees que es posible renacer con más fuerza después del colapso absoluto? ¿O hay heridas que, aunque invisibles, jamás cicatrizan del todo? Déjanos tu opinión en los comentarios. Nos encantará leerla. Y si te apasionan estas historias épicas, llenas de tragedias reales y renacimientos imposibles, suscríbete, activa la campanita y déjanos un like. Cada día subimos una nueva batalla romana, contada como nunca antes. Hasta pronto, generales. Nos vemos en el próximo combate.